Bienvenidos al curso de trasplante renal del Hospital El Cruce. Me toca hablar de la introducción, generalidades, básicamente por qué trasplantarse. Todos estos datos son tomados de un documento que es generado por el INCUCAI que se llama Memoria, que el último publicado fue el 2020 y no se ve en 2021-2022 no se ha publicado por el tema de la pandemia, pero son datos del Sintra y el sistema CRESI, donde quedan registrados todos los pacientes que dializan en forma crónica y están trasplantados, todo el movimiento de procuración y de seguimiento post-trasplante de los pacientes. Yo soy nefrólogo formado en el ITAC, ex Nephrology, es un centro de trasplante que es uno de los centros que más trasplantan en el país. Ingresé ahí a hacer la residencia en el 2005 y me mantuve como médico de planta hasta el 2018, que empecé a trabajar en el Hospital El Cruce, siempre abocado a todo lo que era el tema de trasplante renal. También soy tutor de trasplante del Hospital Escuela de la ciudad de Posadas, Ramón Maradiaga, que es un centro de trasplante que empezó a hacer diálisis a partir del 2018 y no tengo conflictos de interés con esta charla. El trasplante en la Argentina, los objetivos del por qué trasplantarse, básicamente vamos a tratar en esta charla. Vamos a puntualizar si realmente la enfermedad renal crónica tiene una cura y la situación que tienen estos pacientes eh, eh, que cursan enfermedad renal crónica terminal. La actividad del trasplante en toda la sumatoria de los órganos se hicieron más o menos en el 2020, 1269 accedieron a un trasplante de órgano sólido, de los cuales 1115, si está bien lo que digo, fueron concretados de donante fallecido y 154 de donante vivo. El registro de tasa de trasplante en Argentina es de 29,4 por millón de habitantes. 751 pacientes recibieron trasplantes de córnea, 787 fueron trasplantados de riñón, 300 de hígado, 92 cardíaco, 45 renopáncreas, 21 pulmonares, 16 hepatorenales, 3 pancreáticos, 2 cardiorrenales, 2 de intestino y un intestino hepatointestinal. La realidad es que uno lo que ve hay una diferencia entre los pacientes que están renales crónicos y los pacientes que son renales crónicos que están en lista de espera. Más o menos el pool de pacientes, estos son cifras viejas, 35.000 están en diálisis y más o menos 5.000 están en lista de espera. 5.000, 6.000, pero se hacen más o menos 1.000, 1.100 trasplantes por año, entonces es una curva que siempre se va alejando y el tiempo promedio en la Argentina de espera para un trasplante fluctúa entre 4 y 7 años. Lo más importante es que uno cuando ve el paciente que está en lista de espera, en realidad uno ve realmente la población selecta dentro de toda la población que está en diálisis. Por un lado, tenemos eh, que los pacientes que están en lista de espera. Por otro lado, estamos los pacientes que son renales crónicos que ni siquiera pueden llegar a acceder a la lista de espera porque tienen antecedentes de tumores, por malas condiciones generales y demás, por riesgo cardiovascular aumentado y demás. Esos pacientes no acceden a estar ni siquiera en la lista de espera para en algún momento poder llegar a trasplantarse. Y la diferencia con otras patologías es que cuando un paciente requiere eh, diálisis, tiene el 80% de discapacidad y a partir de ahí tiene un ente procurador y lo que hace es que accede a una obra social, accede a una jubilación, a veces no remunerativa, pero de esa forma el paciente puede dializarse en un centro privado y al ser estos valores de facturación, estos valores son fidedignos, o sea, si uno me preguntan a mí en Argentina cuánto asma hay en Argentina, uno no lo sabe, pero cuántos pacientes dializan en la Argentina y cuántos hacen peritoneal, cuántos hacen... cuando uno ya llega a tener enfermedad renal crónica terminal, son datos fidedignos porque son datos de facturación. Más o menos
cantidad de donantes por millón de habitantes es de 6,9. Somos un país que dona bastante, pero bueno, no alcanza. Las provincias también eh, varía bastante según eh, qué tanta actividad de trasplante haya. En Argentina es muy variable, pero el promedio en Argentina está en 6,9 millones de habitantes. Esto con la ley Micaela cambió mucho, es una ley que lo que hizo fue que mucha gente eh, se anotara en Kukai y ya manifestara que si uno manifiesta en vida que él quiere ser donante, no se discute esa decisión, que hasta ese momento, hasta que no saliera esa ley, aunque uno hubiera puesto que era donante y un familiar de primer grado decía que no quería que done, aunque yo lo había aclarado en mi documento que yo era donante, eh, esto se revirtió y ahora todos somos donantes y si uno no quiere ser donante tiene que hacer el trámite y realmente es una pavada meterse en internet y aclarar que uno no es donante. La procuración en Argentina, este es un dato importante porque más frecuentemente la actividad del trasplante proviene de hospitales públicos en casi un 70%. El privado solamente procura entre un 20 a un 30%, pero esto se invierte a la hora de implantar. Es un bien que produce el público, pero que aprovecha el privado. Eso hace que haya una inequidad entre los pacientes trasplantados porque los pacientes privados en general atienden obras sociales, como pueden llegar a ser IOMA, PAMI, pero no atienden las obras sociales que dependen del Estado, como incluir salud o profe. Entonces, la realidad es que es un bien que se genera en el hospital público y que se aprovecha en el privado y que eso tendría que estar a un 50 y 50, tanto la procuración como la implantación. La realidad es que el pool de donantes, la causa principal de muerte de los donantes en Argentina, son el accidente cerebrovascular, después le sigue el traumatismo de cráneo, las anoxias por paro, por crisis asmática, o por partos y demás, y los tumores, pero generalmente son pacientes que hicieron un accidente isquémico, un accidente cerebrovascular. En general, los donantes pueden proveer ser donantes multiorgánicos o monoorgánicos cuando solamente donan riñones, un paciente a lo mejor que tenía más añoso, que estuvo inestable y demás, terminan solamente ablacionándose los riñones. En cambio, si el paciente tiene un mejor mantenimiento, sin tanta inestabilidad y demás, va a ser multiorgánico. La diferencia es que va a tener en realidad mayor estabilidad hemodinámica, son pacientes que son mejor mantenidos y se usan otro tipo de líquido de preservación al momento de colocar los órganos en el aire y demás, y eso ayuda a que sea un mejor donante. La realidad es que los donantes, los grupos etarios por un accidente cerebrovascular son a partir de los 20, de los 40 hasta los 60 años y por traumatismo sí se ve mayormente entre los 20 y los 29 años, que ahí hay un pico, más que todo por accidentes de tránsito y demás. La realidad es que a lo largo de los años ha aumentado, bajado, subido, pero las causas de muerte siguen siendo las mismas y las proporciones no ha habido mayores diferencias entre año y año. Esto es importante, las diferentes provincias y la distribución en el país. La realidad es que Buenos Aires es uno de los que más procura y que más trasplanta, pero también Santa Fe está ahí, Córdoba, Mendoza, son lugares donde hay mucha actividad de trasplante, hay varios centros de trasplantes por ciudades y eso hace de que haya mayor actividad. La realidad es que las provincias del sur dependen de centros de trasplantes de capital. Los centros más al sur de nuestro país son Bahía Blanca y Neuquén, y a partir de ahí hacia el sur, que es bastante extenso, no tenemos ningún centro de trasplante. Y bueno, en esas provincias también la procuración no es tan importante como en las otras, porque como no hay actividad en trasplante, no se ve. Y Misiones, acá
que yo soy un miembro de esa provincia y trabajo con ellos. En realidad lo importante es que es una provincia chiquita, procura un montón, procura tanto para ella como para la región y implanta bastante. En Misiones hay dos centros de trasplante, el hospital público y el hospital privado, y se ha visto que al estar el privado solo se trasplantaba el 50% menos de lo que se trasplanta hoy. Cuando empezó el público, aparte de que se empezó a hacer mayor procuración, a haber más procesos de donación desde la provincia, duplicó el privado su actividad, así como un efecto de coestimulación entre los dos. Bueno, los trasplantes por donante cadavérico, las renales más o menos se hacen 700, 800 por año, los renopáncreas más o menos son 50 en todo el país, los hepáticos más o menos 230. Pero bueno, es una actividad que se maneja bastante importante en el país y se hace de todo tipo de trasplantes. Eso es otra realidad, que los trasplantes de mayor complejidad, los dobles trasplantes y demás, son más de hacerse en Capital o Córdoba, pero eh, los trasplantes simples sí están distribuidos en todo el país, más o menos en forma homogénea, excepto lo que yo les comentaba hace un ratito de la zona sur del país. Las dos actividades más importantes en órganos sólidos son el riñón y el hepático, son los que más trasplantan. Eh, Así que bueno, y la tasa de trasplante por millón de habitantes en total fluctúa entre 24,57, pero para el renal es 14,6 por millón de habitantes. También se hacen tanto donante vivo como fallecido, entonces en los trasplantes renales más o menos así se hacen 700, pero más o menos también en el año se agregan 120 a 200 trasplantes más por año, y eso hace que suba más o menos a 1000, 1200 por año. Y la modalidad de diálisis en Argentina, la hemodiálisis es la que más gente tiene, más o menos son 27.000 pacientes que hacen diálisis y más o menos 2.000 pacientes que hacen peritoneal. Eh, y esto es un dato bastante importante, eso suma más o menos 29.000, en un momento sumaban 35.000, como hemos visto al principio, y la realidad es que esa variación de los números viene de la mano de que son pacientes, todo el efecto de la pandemia ha sido bastante fuerte en estos últimos tiempos. La evolución y la prevalencia de la enfermedad renal crónica a lo largo de los años sigue aumentando. La realidad es que la principal proveedor, digamos, de pacientes es la diabetes y la hipertensión. Y bueno, en general, por ese lado, la realidad es que la prevención primaria no tiene efecto, y en nefrología tenemos mucho desarrollo en lo que es estadios terminales, trasplante, pero no tanto en la prevención primaria, siempre llegamos tarde. El objetivo del trasplante va a apuntar a dos cosas fundamentales: a tener una mejor calidad de vida y una mejor sobrevida del paciente. La mejor sobrevida del paciente, ya hay un estudio de Hoyo, que ya es viejo, digamos, me parece que es del eh, 95 por ahí, que ya había demostrado que a partir de los 100 días de trasplante, más o menos 3 meses, ya la sobrevida del paciente superaba a las pacientes que ya estaban en diálisis, y que uno se sabe que si ya dializó más de 4 años, hasta con un donante de criterios expandidos, un donante mayor, con mayores comorbilidades y demás, se ve beneficiado al salir de la lista de espera y salir de la diálisis o de la terapia de reemplazo renal crónico. Existe el registro de diálisis, el último que se publicó en Argentina fue publicado en el 2018, es algo que se hace en conjunto con la Sociedad Argentina de Nefrología, y donde ahí se estipula la sobrevida de los pacientes en diálisis crónica. Y la realidad es que en Argentina ese porcentaje de mortalidad es del 18% anual.
A mayor edad hay mayor mortalidad, pero la gente que está en diálisis tiene una mortalidad alta, 18%. Promedio, está bien, si tenés 20 años va a ser menor, si tenés 80 años va a ser mayor, pero es una mortalidad muy importante. No es por millón de habitantes, es por ciento. O sea, por año, de cada 100 pacientes en un centro de diálisis, fallecen 18. ¿Tá? Ese es un dato fundamental. Y básicamente la calidad de vida, yo lo que le digo siempre a los pacientes es que un paciente trasplantado depende de tener sus pastillas y puede moverse y vivir una vida plena, ir a pescar, ir a pasear, a lo que quiera, que en cambio el que está haciendo diálisis o diálisis peritoneal está atado a una máquina que eso le impide hacer un viaje, hacer a lo mejor una visita familiar o tener una vida socialmente activa. Estos son datos de la doctora Siligliano, son hasta el 2018. Y lo más interesante de esta estadística me pareció a mí es que lo está comparando con pacientes, la mortalidad con pacientes que están en lista de espera. O sea, la mortalidad en lista de espera, la mortalidad en pacientes trasplantados con un donante fallecido y la mortalidad en lista de espera de los donantes vivos relacionados. Entonces uno ve que, aunque sea eh, o sea, siempre sale ganando el trasplantado. Y si esto lo vemos en pacientes mayores de 60 años, y uno dice, ay, ¿para qué se va a trasplantar a un paciente mayor de 60 años? Acá se grafica todavía más el tema de la lista de espera. La mortalidad en lista de espera es mayor, la mortalidad con un donante fallecido se mantiene y un donante vivo se mantiene más o menos paralela entre una y la otra. ¿Qué tiene que saber un paciente al momento de la consulta? Los pilares fundamentales de la consulta son, básicamente, el paciente trasplantado no va a tener una cura con el trasplante, sino que es otro tratamiento, que es el mejor tratamiento, pero que va a cambiar la terapia de reemplazo renal por pastillas, donde los cuidados dietohigiénicos son estrictos, tanto la higiene como la estar meticuloso con todo lo que sea la toma de medicación, eh, es importantísimo. El rastreo de tumores, el sistema inmunológico no solamente nos protege de infecciones, sino que va a estar haciendo una limpieza de células atípicas que empiezan a tener eh, comportamientos anómalos y las limpian. Y este sistema se va a hacer comprometido por la toma de los inmunosupresores y esto hace de que tengan más riesgo de tener tumores. Una dieta balanceada, no, a diferencia de la diálisis, no tenemos un alimento prohibido, lo que sí tenemos o sea, la cuestión es que sean unas dietas balanceadas, equilibradas, con buenos nutrientes, y básicamente muchas veces en diálisis se les prohíbe el tomate, la banana, cualquier alimento que tenga potasio, y acá no tenemos esa prohibición, sino más que todo apuntar a la calidad y al tratamiento de los alimentos. Mantenerse en peso es importantísimo, tener las vacunas al día y tener pautas de alarma del paciente, como por ejemplo el tema de la fiebre. Estos pacientes al no tomar inmunosupresores son más propensos a tener cuadros de sepsis y esto tienen que tener mayor cuidado y tener más signos de alarma. Los riesgos de estar trasplantados básicamente son las infecciones. Al tomar inmunosupresores hay mayor posibilidad de tener infecciones, tanto bacterianas como virales, y es importantísimo tener los esquemas de vacunación al día, cosa que quedó muy en evidencia desde la pandemia. El cáncer, lo que dijimos recién, tiene mayor incidencia de cáncer. Un paciente trasplantado, más o menos a los 10 años, tiene un 10% de posibilidad de tener algún cáncer y mayormente el cáncer de piel se ve hasta 7 veces más que en personas normales de su edad por solamente tomar inmunosupresores. La causa cardiovascular de muerte más frecuente de nuestros pacientes es la cardíaca, por lo que el seguimiento es importante que sea
el seguimiento clínico como cualquier otro paciente que se sigue en la consulta. Bueno, ¿cuánto tiene que durar un trasplante? Para un donante vivo uno calcula que un promedio de 20 años son riñones óptimos sin sufrimiento, que no tuvo tanta isquemia y reperfusión. Entre un quirófano y el otro son más o menos 10 a 15 minutos, y la realidad es que no tiene la puesta en frío, la ladera y demás. Así que son riñones que tendrían que tener, aparte tienen mejor compatibilidad y demás, y esto hace de que el paciente de ese riñón dure más. Los donantes cadavéricos promedio, más o menos 15 años, son procesos de isquemia fría y calientes mayores, una menor compatibilidad, pero la realidad es que en medicina 2 más 2 no es 4. Yo en nefrología he tenido pacientes que han sido 35 años que estaban trasplantados y seguían con uno de creatinina, pero muy en contexto de una buena compliance al tratamiento. A lo mejor un rechazo al inicio tiene mucho mejor, menos implicancia que un rechazo a los 10, 15 años que va a dejar mucho más secuela a futuro. Bueno, mi nombre, ahí está mi mail, quedo a disposición de ustedes para realizar cualquier consulta o pregunta, pero bueno, en resumidas cuentas, lo más importante que a todos los pacientes se le hace hincapié es que el trasplante no es la cura, es un tratamiento y que esto hace que eh, a muchos vienen con la expectativa de que cuando se trasplanten van a dejar de tomar, van a ser de vuelta las personas jóvenes, sanas, que la enfermedad no tenía nada que ver en su vida, y no es así. Es un tratamiento que tiene mucha mejor calidad de vida, tiene mejor sobrevida, y que la diálisis, lamentablemente, si es un paciente joven, en algún momento va a tener que volver a la diálisis, y el trasplante es un evento que también puede repetirse varias veces en la vida. He tenido pacientes hasta con un cuarto trasplante, pacientes que a lo mejor se trasplantaron de jóvenes, y después volvieron a diálisis, volvieron a hacerse los estudios, se volvieron a trasplantar y así sucesivamente. Em, Durante el curso se seguirán viendo aspectos del trasplante, pero bueno, básicamente esto es un resumen de las generalidades y la situación de los pacientes que están con enfermedad renal crónica en la Argentina. Desde ya muchas gracias y agradezco haberme solicitado participar en esta exposición.